Shalom, shalom, Javerim, Bejaverot, bienvenidas, bienvenidos a una nueva lectura de El Midrash, en esta ocasión de Parashat Vayehi, la última parashá de el libro de Bereshit. Ya se nos ha ido Bereshit entre las manos, con ayuda del cielo hemos llegado hasta aquí y les agradecemos a todos por sus comentarios y su apoyo. Te recuerdo que nos ayuda muchísimo cuando tú te suscribes, activas la campanita, comentas, compartes. También estamos enviando más información en el canal de Telegram al que te invito a unirte. La descripción está, eh, más bien, el link está en esta descripción del video y en cada descripción estamos tratando de poner toda la información posible para que tú puedas conectarte lo más que puedas con toda la información que estamos compartiendo. El día de hoy vamos a comenzar a leer la última parashá de Bereshit, no sin antes saludar a nuestras queridas amigas y amigos que nos comentan en los videos. Vamos a leer algunos comentarios de Mexicali, Baja California. Dice, gracias, era necesaria esta explicación para aquellos que dicen que son fábulas y cuentos y desconocen que los autores nos quieren llevar a la Torá. Julio y Miriam nos saludan y este comentario está en el video que se titula ¿Qué es el Midrash? El que te invito a ver, te estoy dejando la tarjeta para que vayas al video. Después vuelves, por supuesto, lo guardas para ver después o lo escuches, después regresas a este audio del Midrash de la Parashá Vayehi, donde en ese video te explicamos, tratamos de compartir un poco del contexto de lo que es el Midrash, porque tú estás tal vez ahora escuchando y me gusta mucho, algunos dirán, es que parecen muchos cuentos. Bueno, a grosso modo, en ese video no dura mucho, explicamos un poco y ahí nos comenta Julio y Miriam esta parte que les acabo de leer. También nos comenta Jaime Espinosa, Baruch Hashem Toda Rabá por compartir estas maravillosas enseñanzas. Baruch Hashem por tu vida. Jaime Espinosa, un saludo. María Skartich dice Shalom desde Argentina. Shalom hasta Argentina, querida María. Cristian CCN dice Shalom, gracias por compartir. Hace poco entendí que el Midrash no se le debe tomar literal, pues son explicaciones posibles de lo que no dice la Torá entre líneas. Sin embargo, hay que entender que el Midrash u otros escritos judíos no deben reemplazar la relación con Ruach Kodesh, pues a través de él nuestro Padre nos lleva a toda la verdad, juicio y justicia. Siempre hay que considerar que todo es una herramienta que nos lleva a poder comprender la Torá. A muchos no les gusta el Midrash, está bien, no pasa nada. A muchos les gusta leer el Midrash, está bien, no pasa nada. Mira, toma todo lo bueno, todo aquello que te lleve a entender mejor la Torá desde distintos puntos de vista, porque tenemos desde lo racional como Maimónides o tenemos desde lo místico, ¿no? Desde la Kabbalah. Bueno, algunos lo entienden más por un lado, otros por otro, pero siempre es el mismo fin. Dice Abodá Super Baruch Hashem, Shalom desde USA. Saludos. Arturo Vela dice amén, gracias por compartir. A todos ellos les mandamos un gran abrazo y también a los que nos escribieron el Midrash pasado. Saludos a Mirna López, a Daniel Magid, a Jaime Esperanza nuevamente y María de los Ángeles Gómez Leal. Bendito sea el Eterno, Creador del Universo. Tremendo estudio de la Torah. Shabbat Shalom. Pues muchas gracias y vamos a comenzar con la lectura de Vayehi. Vayehi. Jacob pide ser enterrado en Eretz Israel. ¿Dónde reside la diferencia entre la vida de un Sadik y la de un Rasha? El Rasha puede disfrutar de una paz imperturbable al comienzo, pero su placer es seguido por interminables amarguras. El Sadik puede sufrir tribulaciones al comienzo, pero una vez superadas, su felicidad es eterna. Después de varios años de penurias, Jacob pasó sus últimos 17 años en Egipto, feliz y en paz. Vio a Joseph, soberano, y a todos sus hijos sin excepción, Sadikim, que seguían el camino por el trazado. Sus últimos 17 años son calificados por la Torah como años de vida, pues el Ruach HaKodesh, el don profético, lo acompañó. Hashem lo compensó de esta forma por los 17 años que había estado de duelo por Joseph. A Jacob se le aplica el dicho, todo está bien si termina bien.
Cuando Jacob se debilitó y sintió que el fin se acercaba, llamó a su hijo Joseph y le pidió que no lo enterrara en Egipto. En su lugar le dio indicaciones para llevar a su cuerpo a Eretz Israel. Para su entierro, Jacob ordenó esto a Joseph en lugar de a sus otros hijos porque sabía que no tenían poder para cumplir con su deseo. Solo Joseph, el mandatario, podría obtener el permiso del faraón para dejar Egipto y llevar los restos de su padre a Eretz Israel. ¿Por qué nuestro antepasado Jacob deseó ser enterrado en Eretz Israel? Nuestros Jajamim nos enseñan que quienes están enterrados en Eretz Israel serán los primeros en levantarse por Tehiat Ametim, que es la resurrección de los muertos. ¿Cuál será el destino de un judío enterrado fuera de Eretz Israel? En los tiempos de Tehiat Ametim, Adoshem creará túneles subterráneos especiales y a través de ellos su cuerpo rodará hasta Eretz Israel. Luego volverá a la vida en la tierra prometida. Por lo tanto, Jacob ordenó a Joseph: no me entierren en Egipto, así no sufriré al tener que rodar a Eretz Israel en los tiempos del Tehiat Ametim. Jacob tenía otras razones por las cuales no deseaba ser enterrado en Egipto. Temía que si lo enterraban allí, sus descendientes considerarían Egipto como su patria. Razonarían: si no fuera una tierra santa, el cuerpo de Jacob no estaría enterrado aquí. Jacob quería que sus descendientes fueran conscientes para siempre del hecho que su permanencia en Egipto era solamente temporaria. Además, temió que los egipcios idolatraran sus restos y lo proclamaran divino. Todos sabían que el hambre había terminado después de la llegada de Jacob a Egipto. Asimismo, Jacob presagió que de las 10 plagas que sobrevendrían a Egipto, una sería la plaga de los piojos, que infectaría a todos los cadáveres, y no quiso confiar en el milagro de salvar su cadáver. Pidió a Joseph: carga mis restos a la cueva de Macpelá, porque quiero descansar junto a mis padres y resucitar en buena compañía cuando llegue el momento apropiado. Una persona debe hacer los arreglos para ser enterrado cerca de Sadikim, para estar junto a ellos en el momento de la resurrección. Seguiré tus indicaciones, contestó Joseph. Prométeme por tu Brit Milá, ordenó Jacob. Joseph prometió. Jacob se dirigió hacia la Shejiná, que estaba sobre su cama, pues la Shejiná está presente sobre la cama de un enfermo, y se inclinó para agradecer a Doshem que su deseo había sido concedido. La vida pasa como una sombra, pero no como la sombra de una pared sólida, ni un árbol firmemente enraizado. Pasa como la sombra de un ave pasajera. Viene y se va. Todos sabemos que no viviremos para siempre. Reconocemos verbalmente que somos todos mortales y un día moriremos, pero actuamos como si la muerte no nos afectara. Nuestros patriarcas fueron siempre conscientes del hecho que eran transeúntes en este mundo, colocados aquí por unos 70 años. Pasaron sus vidas preparándose para el mundo por venir, porque vivían con la realidad de la muerte. Claramente declararon que eventualmente morirían. Abraham dijo: he aquí que a mí no me has dado descendencia, y he aquí que uno, criado en mi casa, habrá de heredarme, como está escrito en Bereshit 15:3. Isaac dijo a Esav: que te bendiga mi ser antes que yo muera. Igual en Bereshit 27:4. Y Jacob dijo: descansaré con mis padres, como está escrito en Bereshit 47:30. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Jacob bendice a Efraim y Menashe. Joseph recibió un mensaje que decía: tu padre está muy enfermo. Estas noticias le llegaron a través de su hijo Efraim, quien frecuentaba la casa de Jacob en Goshen para estudiar Torah. Llegó a la capital egipcia para informarle que el estado de salud de Jacob era delicado. Jacob fue la primera persona en la historia en enfermarse antes de morir. Sin embargo, su enfermedad era deliberada, como consecuencia de un pedido formulado a Doshem. En efecto, todos nuestros antepasados hicieron pedidos similares a Doshem. Antes de los tiempos de Abraham, todas las personas parecían jóvenes hasta que morían. Abraham pidió a Doshem que se le diera señales físicas de vejez, argumentando: si un padre y un hijo se parecen, ¿cómo sabrán las personas a quién honrar si ingresan a un lugar juntos? Distingue al hombre mediante señales de vejez, con pelo canoso, arrugas, entonces la gente sabrá a quién respetar. Adoshem contestó: la verdad, pediste algo bueno, comenzaré contigo. Así Abraham comenzó a tener aspecto de un hombre viejo, y toda la humanidad tuvo rasgos externos de vejez después de él.
Antes de los tiempos de Itzhak, nadie sufrió ningún dolor. Llegó Itzhak y solicitó que hubiera sufrimiento. Le dijo a Hashem, si la persona muere sin haber experimentado dolor, se le aplicará la severidad total en la sentencia celestial. El dolor en este mundo lo eximirá del Geinam, que es el castigo en el mundo por venir. Hashem contestó, la verdad pediste algo bueno, comenzaré contigo. De esta forma, Itzhak ensegueció. Jacob pidió por enfermedad antes de morir, argumentando ante Hashem, si un hombre muere repentinamente no podrá dar las instrucciones a sus hijos con anticipación para resolver sus asuntos. Dispone de un tiempo preparatorio de enfermedad antes de la muerte y podrá hacer todos los arreglos necesarios. Hashem dijo, la verdad pediste algo bueno, comenzaré contigo. Por lo tanto, Jacob fue el primer hombre en enfermar antes de su muerte. Hasta los tiempos del rey Hizkiyahu, nadie se recuperaba de una enfermedad fatal. Hizkiyahu rezó a Hashem, si un hombre permanece saludable hasta su muerte, olvidará su teshuvá. Pero si alguien está muy enfermo, hará teshuvá con la esperanza de recuperarse. Hashem dijo, la verdad, pediste algo bueno, comenzaré contigo. Hizkiyahu cayó gravemente enfermo y luego se recuperó. Este midrash es un sorprendente parámetro para nuestros días y tiempos. Si pudiéramos formular un deseo de Hashem, ¿cuál pediríamos? Seguramente pediríamos la eterna juventud, salud, felicidad, etc. El midrash nos cuenta que nuestros patriarcas pidieron lo contrario. Pidieron verse aventajados, sufrir y enfermarse. ¿Por qué reaccionaron en forma diferente? La respuesta es que nosotros le atribuimos mayor importancia a bienestar en este mundo. Sin embargo, nuestros patriarcas fueron siempre conscientes que el objetivo de sus existencias es el Olam Haba. Por ello solicitaron todo lo que hiciera prosperar el bienestar espiritual y rechazaron cualquier elemento que fuera en el detrimento del bienestar de la Neshama. La esposa de Yosef, Osnat, le aconsejó, recibir una bendición de un tzadik es equivalente a recibir una bendición de Hashem. Lleva a nuestros hijos con Jacob para que los bendiga. Por consiguiente, Yosef viajó junto con sus dos hijos para visitar a su padre en Goshen. Trató de hablar con su padre acerca de dos temas. Uno, para solicitarle que incluya a sus hijos, Menashe y Efraim, entre las tribus. Y dos, para expresar su protesta porque la madre de Yosef, Rachel, había sido enterrada de fuera de la cueva de Machpelah. Quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué le va a protestar esto Yosef a Jacob? Porque Jacob le dice, entiérrame en Machpelah. Pero está más lejos Mizraim de Machpelah que Betlehem de Machpelah. Entonces le dijo, o sea, bueno, porque mi madre que murió más cerca, ¿por qué no llevaste sus restos? ¿Y por qué tú pides que llevemos tus restos allá? Si estaba más lejos que con lo demás, pero bueno, no recuerdo si este Midrash lo dice, ahorita seguiremos leyendo, pero hay una explicación que dice que Rachel está enterrada ahí por razones específicas. Y por eso, proféticamente, se quedó su cuerpo ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Cierro el paréntesis. Jacob, debilitado por su enfermedad, estaba en su cama cuando le informaron, tu hijo Joseph llegó. Se fortaleció y se sentó derecho en su cama. Dijo, si bien la persona que viene es mi hijo, es también un rey. Jacob se esforzó para sentarse erguido porque temía que sus palabras de otro modo podrían ser consideradas como las de un hombre senil. No quería que nadie le reclamara más adelante. Jacob dio sus bendiciones cuando su mente ya no estaba clara. Jacob contestó ambos puntos que Joseph mencionó. Respecto a la solicitud de Joseph de considerar a Menashe y Efraim como equivalentes a las otras tribus, Jacob contestó, cuando Shem se rebeló en la ciudad de Luz, me prometió, una nación y una comunidad de tribus habrán de descender de ti. Está escrito en Bereshit 35:11. Cuando mencionó una nación, se refería a Benjamín, de quien estaba embarazada tu madre. Benjamín era el último de mis hijos, a quien hizo referencia a Hashem cuando me prometió una comunidad de tribus nacerá de ti. Seguramente hizo referencia a tus dos hijos, quienes todavía no habían nacido y que serían contados entre las tribus. Efraim y Menashe estarán en igualdad de condición que Reubén y Shimón. Poseerán sus propias banderas, estarán encabezados por sus propios Nesim, que son líderes, y recibirán partes independientes en Eretz Israel. Respecto del reproche de Joseph relacionado con lo que su madre había, con respecto a que su madre había sido enterrada fuera de la cueva de Machpelah, Jacob explicó a su hijo: Cuando llegué de Padán Aram, Rachel murió.
Su muerte fue más penosa para mí que todas las demás penurias que sufrí jamás. La enterré a la vera del camino. Sé que te sientes herido, pues te he pedido que hagas por mí lo que no cumplí con tu madre. Sin embargo, créeme que deseo tan fervientemente como tú que fuera enterrada en la cueva de Macpela junto a mí. Di una sola palabra y la haré llevar a la cueva de Macpela, dijo Joseph. No puedes hacer eso, hijo mío, contestó Jacob, porque fue por mandato divino que la enterré en Betlehem. Betlehem es Belén, ¿no? Hashem me reveló que en el futuro los Bene Israel serán exiliados por Nebuchadnezzar, y en el camino pasarán por la tumba de Rachel. Tu madre Rachel pedirá a Hashem que tenga misericordia de ellos, y él aceptará su tefila. Jacob quiso bendecir a los hijos de Joseph. De repente, el Ruach HaKodesh partió de él porque vio una visión profética que Reshaim descenderían de ellos. El rey pagano Yehu sería descendiente de Menashe y el rey Ahav de Efraim. ¿Quiénes son ellos? Contestó Joseph. ¿Quiénes son ellos? Cuestionó a Joseph. ¿De qué matrimonio descienden que no merecen una bendición? ¿Cómo puede ser que sean antepasados de reyes que inducirán a aquel al Israel a practicar la idolatría? Joseph contestó. Son hijos míos tan justos como yo, nacidos de un matrimonio consagrado. Sacó su ketubá, su contrato de matrimonio, y se lo mostró a su padre. Jacob le dijo, déjame sentirlos y besarlos para que el Ruach HaKodesh regrese conmigo, pues no puedo verlos. Jacob no pudo verlos porque sus ojos se habían debilitado por el continuo estudio de Torah. No podía abrir sus párpados salvo que los levantara con su mano. Joseph colocó a sus hijos entre las rodillas de Jacob y éste los besó y abrazó. Sin embargo, el Ruach HaKodesh no regresó a él. Por ello, Jacob trató de distraer la atención de Joseph tratando un tema diferente, diciéndole, nunca me atreví a pensar que volvería a verte y ahora Hashem me muestra tu descendencia. Cuando Joseph se dio cuenta que su padre no podía bendecir a Efraín y Menashe, los quitó de las rodillas de Jacob y pidió a Hashem misericordia para que el Ruach HaKodesh regresara nuevamente con Jacob. Ribono Shel Olam, soberano del universo, imploró, ¿acaso mis hijos no tienen mérito? Les dijo a sus hijos, cualquier grandeza mundana que posean es solamente transitoria. Recen para que el Ruach HaKodesh regrese con mi padre y que pueda bendecirlos. Tanto Joseph como sus hijos rezaron y cayeron al suelo implorando a Hashem para que la Shejinah se posara sobre Jacob nuevamente. La Shejinah regresó de inmediato porque Hashem no rechaza las tefilot de los miembros de las tribus de Joseph cuando imploran a Hashem seriamente y caen al piso para hacerlo. En cuanto al Ruach HaKodesh regresó con Jacob, Joseph colocó a Menashe, su hijo mayor, a la derecha de Jacob, y a Efraín, el menor, a la izquierda del padre para recibir la bendición. Sin embargo, Jacob invirtió sus manos, colocó la derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, su mano izquierda la colocó sobre la cabeza del mayor, Menashe. El cambio se debía a que presagiaba que el menor llegaría a ser más importante, ya que en el futuro líder de Yehoshua estaría entre sus descendientes. Jacob bendijo a su hijo Joseph y a sus nietos con las siguientes palabras. Ha Elokim asher italhu abotai lefanav Abraham be Yitzhak. El Elohim, ante quien mis padres Abraham y Isaac se movilizaron rápidamente para cumplir con su voluntad. Areoti meodi at hayom hazeh, quien me ha dado el sustento hasta hoy, en día como un pastor que alimenta a su rebaño. Hamalach ahoel oti mikol ra, enviándome siempre un ángel para rescatarme en tiempos de necesidad. De esta forma, su ángel me rescató de las manos de Saf y de las manos de Labán y me dio el sustento durante los tiempos de hambre. Esto es lo que quiere decir la última parte. Continuó diciendo, Yevarech et hanearim, que el ángel bendiga a los jóvenes Efraín y Menashe. Las palabras de Jacob, que bendiga a los jóvenes, también hacía referencia a los descendientes de Efraín y Menashe. Yehoshua y Gideón, ambos fueron interceptados por ángeles. Bikarei bahem, shmi beshem abotai, permíteles llamarse por mi nombre y los nombres de mis padres Abraham e Isaac. La nación judía es referida en algunas ocasiones como Efraim y Joseph, como está escrito en Yirmiyahu 31:9 y Amos 5:15. Beigdu Yarov Beidgu Larov Bekerev Aretz, y déjalos procrearse como peces.
Así como los peces son prolíficos y no son afectados por el mal de ojo, aunque están cubiertos de agua, porque están cubiertos de agua, así los descendientes de Joseph se multiplicarán y se mantendrán alejados del mal de ojo. ¿Cómo fue que los hijos de Joseph merecieron esta bendición en particular? Joseph protegió sus ojos y se abstuvo de mirar donde no correspondía, a la esposa de Potifar. Por ello su tribu quedó protegida contra el mal de ojo. La bendición impartida a Efraín y Menashe servía de modelo a todos los padres judíos que bendecirían a sus hijos, que a Hashem te asemeje, a Efraín y a Menashe. Joseph notó que su padre había colocado su mano derecha sobre la casa de Efraín, el menor, y pensó que confundía sus edades. Tomó la mano derecha de su padre y la colocó sobre la cabeza de Menashe. Así no, padre, explicó Joseph. Este es el primogénito, coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Sin embargo, Jacob se negó y dijo, mi mano derecha corresponde colocarla sobre la cabeza de Efraín. El Ruach HaKodesh me lo indica. Es verdad que Menashe es importante porque el juez Gideón descenderá de él. Sin embargo, la descendencia de su hermano menor superará a la del mayor con Yehoshua, cuya fama se difundirá en todo el mundo cuando detenga al sol en el cielo. ¿Tú crees, Joseph, que no soy consciente de un hecho que es obvio para ti? El Ruach HaKodesh me da a conocer cosas que tú nunca me contaste. Yo sé que fuiste vendido. Conozco las motivaciones de Rubén cuando pecó. Conozco los pensamientos de Yehudá cuando se aproximó a Tamar. ¿Y tú creíste que no sabía cuál de tus hijos es el mayor? ¿Por qué Efraín merecía reemplazar a Menashe, el verdadero primogénito? Efraín era modesto y discreto. Como Hashem ama a los humildes, le otorgó a Efraín el derecho de la primogenitura. Después de haber bendecido a los hijos de Joseph, Jacob anunció a Joseph: pronto moriré, pero Hashem estará contigo y te enviará a su Redentor para liberarte del exilio egipcio. Te revelaré 3 señales por las cuales podrás identificar al verdadero Redentor. Antes de entrar a las señales, quiero invitarles a darle like, suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, comentar y por supuesto compartir estos videos que a nosotros nos ayudan muchísimo cuando ustedes lo hacen. También voy a leer una nota al pie de página que dice: la pregunta que surge es por qué Efraín y Menashe fueron elegidos como ejemplos citados en la bendición parental en lugar de Abraham, Isaac y Jacob. Osnaim, la Torá, nos explica. Efraín y Menashe fueron los primeros judíos que nacieron y fueron educados en el exilio y permanecieron leales a la Torá a pesar del entorno egipcio. Por ello, fueron elegidos como nuestros modelos. Esta es una bendición verdaderamente importante. Cuán frecuentemente un muchacho decae espiritualmente después de sus años de yeshiva o una chica después de salir del Beit Yaakov. Bendecimos a nuestros hijos, que te asemejes a Efraín y a Menashe en preservar tu nivel espiritual a lo largo de tu vida. Ahora sí, vamos a continuar con las 3 señales que Jacob le reveló a Joseph para identificar al verdadero Redentor. Pongan atención. Primera señal: empleará la expresión Anoji cuando se dirija a ti. Segunda señal: designará como líderes a los sabios de la Torá. Y tercera, pronunciará la expresión Pakoth Ifkot. Va de nuevo. La última es pronunciará la expresión Pakoth Ifkot. Recordar, has de recordar. ¿Recuerdas? Que así la conocemos popularmente esta expresión. La decimos en... ¿Cuándo la decimos? Cuando leemos la Parashá, cuando Moshe, ¿no?, vuelve y le da esta señal. Moshe se las da a los ancianos, ¿no? Pero no nos vamos a adelantar, eso ya es un spoiler. Póngase al pendiente para las próximas entregas del Midrash. Cuando Joseph murió, el mensaje de Jacob fue transmitido a Serach, Bat Asher, quien sobrevivió a todos los demás miembros de su generación. Aún vivía cuando Moshe llegó a Egipto y se rebeló ante los Bene Israel. Si pronuncia las palabras Pakod Ifkot, es el verdadero mensajero de Hashem. Por lo tanto, cuando el pueblo escuchó estas palabras de la boca de Moshe, creyeron en él y en su misión. Jacob prometió a Joseph: como recompensa por tomarte la molestia de llevarme a Eretz Israel por el entierro, te entrego la ciudad de Shechem para que seas enterrado allí, además de la porción de tierra que te corresponde junto con tus hermanos. Arrebaté Shechem de las manos de los Emorim cuando me aposté con mi arco y flecha para ayudar a Shimón y Leví, después que ellos asesinaron a Shechem, cuando todos los reyes emoritas se congregaron para matarnos.
Además, te confiero, el derecho de primogénito de realizar la boda. Joseph estaba muy feliz después de recibir de su padre estas bendiciones. Los hermanos se sintieron celosos que Joseph haya recibido una bendición especial y comentaron en forma irónica: no es de extrañarse, la gente se inclina hacia quien ocupa los altos cargos. Pensaron que Jacob le había dado un trato parcial porque era un gobernante. Sin embargo, Jacob les recriminó y les dijo: tengo suficientes bendiciones para todos. Elegí a Joseph por su temor a Hashem tan especial. Si ustedes alcanzaran ese nivel, todos merecerían la misma bendición. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Birkat Yaakov. Y aquí es la parte más larga del Midrash, así que paciencia, queridos Jabrín, si tú quieres ponerle pause y después seguir escuchando, tal vez en un tiempo posterior, porque esta parte es larga. Tiene muchísimo material porque son todas las verajot que Jacob bendice a sus 12 hijos. Vamos a comenzar a leer. Jacob congrega a sus 12 hijos para impartirles su bendición de despedida. Rezó para que Hashem escuchara siempre las tefilot de sus hijos en tiempos de necesidad. Luego profetizó: serán congregados de la tierra de Egipto hacia Ramsés en tiempos de redención y saldrán de Egipto con la frente alta. En tiempos del Mashiach, las 10 tribus perdidas se unirán a Yehudá y Benjamín. Jacob les aconsejó: honrad a las tribus de Yehudá y Benjamín. Yehudá merece respeto porque es el rey y Benjamín porque es el amado de Hashem. Purifíquense para que mis bendiciones tengan efecto. Manténganse unidos al unísono y así merecerán la redención final a través del Mashiach. Jacob estuvo a punto de revelar a sus hijos la fecha de la redención final, de cuándo vendría Mashiach. Pero la Shejinah salió de él, justo para no revelar este dato, y no pudo hablar más. Jacob quiso revelar a sus hijos el momento de la llegada del Mashiach. Supo que se mantendrían fieles a Hashem aun cuando supieran que el tiempo de la redención fuera lejano. Sin embargo, el Todopoderoso decidió que la fecha de la redención debía mantenerse en secreto. Esta fecha decidió mantenerse en secreto de los hijos de Jacob a causa de las generaciones futuras que no serían tan grandiosas como los hijos de Jacob. Las generaciones futuras desesperarían en el exilio si supieran que el momento destinado estuviera tan lejano. Jacob temía que la Shejinah hubiera partido porque uno de sus hijos no merecía la bendición divina. Por ello preguntó a sus hijos: ¿cómo puedo saber si vuestros corazones están totalmente abocados a Hashem? Respondieron en forma unánime: Shem'a Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye Israel, oye Jacob, Hashem nuestro Elohim, Hashem es uno. Jacob se inclinó hacia Hashem en agradecimiento y contestó en voz baja: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Paed. Bendito sea su nombre, su glorioso reino por siempre jamás. Quiero hacer un paréntesis. De aquí también surge la tradición de que nosotros no decimos en voz alta. Esta verajá también está, corríjanme queridos talmidim, pero me parece que también Moshe cuando sube al Sinai escucha esta bendición de Baruch Shem Kevod y como se la escucha decir a los ángeles, para que los ángeles no se dieran cuenta que Moshe se copió esta expresión, se dice en voz baja también. La única vez en que decimos en voz alta esta bendición es en el día de Yom Kippurim. Es el único día porque ese día nos asemejamos a ángeles, porque estamos vestidos de blanco, porque nos hemos purificado, hemos confesado nuestras fallas y hemos reparado nuestras desconexiones con ayuda de Akadosh Baruj Hu, con nuestro arrepentimiento sincero. Vamos ahora a continuar. Dice: entonces Jacob bendijo a sus 12 hijos. Comenzamos por la verajá de Reubén. Reubén, tú eres mi primogénito. Tú eres primogénito, un primogénito especial que merece ser alabado. Eres diferente a los demás primogénitos que son ladrones y bandidos. Esav estaba dispuesto a llevarle a su padre animales aun si debía robarlos. Pero tú eras cauteloso de no tocar lo que no te pertenecía. Cuando salías al campo en época de cosecha, únicamente traías a tu madre flores, dudaim, que crecían silvestres y sin dueño. La mayoría de los primogénitos odian a sus hermanos.
Caín odió a Hebel, Ismael odió a Isaac, Esav odió a Jacob. Pero tú eras bondadoso y le pediste a tus hermanos que no derramaran la sangre de Joseph. Mi fuerza y el comienzo de mi vigor, le dijo. Estas palabras significan, tú eres el hijo nacido de mi primera viralidad. Quiero hacer un paréntesis porque el Midrash no profundiza en eso, pero cuando se refiere a que que él es el hijo de su primera viralidad, es que la primer gota de semen de Jacob, que fue, que salió de él, o sea, ahora sí, utilizando la expresión, la primera virilidad de Jacob, de esa primera gota en toda su vida, nació Reubén. Por eso le dice, tú eres mi fuerza y el comienzo de mi vigor. Jacob no tuvo pensamientos previos ni posteriores que le provocaran tener ningún tipo de... Ustedes me entienden a lo que me refiero, y por eso fue hasta Reubén. ¿Ok? Punto número 2. Tus descendientes serán héroes de guerra fuertes que conquistarán Eretz Israel encabezando el ejército judío. Después le dijo, preeminente en elevación, preeminente, fuerte sobre tus hermanos en 3 posiciones, el derecho de primogénito, Kehuná y monarquía. Las palabras de Jacob a Reubén implicaban, por ser el primogénito tenías derecho a una doble porción de herencia. También debías haber recibido la Kehuná. ¿Qué es la Kehuná? Lo que se conoce en español como el sacerdocio. ¿Ok? Debías haber sido antepasado de la monarquía, pero perdiste las 3 coronas. La porción doble del primogénito fue otorgada a Yosef. La Kehuná fue otorgada a Levi. Y la monarquía fue transferida a Yehudá. Después sigue, debido a la premura con la que actuaste estallando en furia, cual agua con rápidos a lo largo de su curso, no podrás ocupar ninguna posición superior. Cuando por celos, por tu madre, desgarraste ambos lechos, el de tu padre y el de la Shejiná, entonces profanaste la Shejiná que yacía en mi lecho. Cuando Jacob terminó su bendición, a Reubén se fue, en sus oídos resonaban el reproche que había recibido. Jacob llamó a Shimón y Leví. Shimón y Leví, hermanos, actuaron como hermanos hacia Dina, pero no hacia Joseph. Sus armas fueron robadas. ¿De qué? De Esaf, pues se embarcaron en una profesión que no era suya cuando asesinaron a la gente Shechem. La guerra y el uso de espadas corresponden a Esaf y no a nuestra familia. Después dice que mi nombre no sea mencionado en su reunión secreta. Con esto se refiere a que cuando la tribu de Shimón se congregue en rebelión contra Moshe, apoyando a su nací líder, Simri, quien trajera una midianita al Mishkan. No menciones mi nombre. Continúa diciendo, con su congregación no se asocia mi honor. Lo que quiere decir esto es que cuando los seguidores de Korah se reúnan contra Moshe, no incluyen mi nombre entre sus antepasados. Jacob no quiso que su nombre fuera mencionado en relación con los rebeldes Simri y Korah, porque quiso que todos supieran que estas rebeliones surgían de la furia de los instigadores y no de la naturaleza malvada heredada de Jacob, quien se había purificado totalmente su personalidad de cualquier rasgo malo. Se cumplió el deseo de Jacob. Su nombre no es mencionado en la Torá en relación con el incidente de Korah. Dice así, y Korah, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y hasta ahí se queda. Porque no lo voy a decir obviamente, si no lo dice la Torá y no lo dice el Midrash, porque decirlo yo, ¿no? Pero no dice, bueno, solo por educación, ¿no? Para educar el tema, no dijo hijo de Jacob, ¿ok? Por eso la Torá no lo dice en Bamidbar 16.1. Continúa diciendo, pues con su furor, por Dina, mataron al hombre, Hamor, y con plena voluntad han desgarrado un buey. Cuando Shimón y Leví satisfacieron sus deseos de venganza, matando a los habitantes de Shechem, desanimando a que otros se unan a nosotros, todos los Gerim tendrían miedo de confiar en nosotros porque Shimón y Leví no mantuvieron su palabra frente a los convertidos de Shechem. Punto número 2. Planearon matar a Joseph, quien es comparado con un buey. Jacob quiso continuar y maldecir a Shimón y Leví por haber destruido a Shechem, pero en lugar de maldecirlos directamente, desaprobó su furia, exclamando, maldecido sea su furor, pues es violento, y su saña,
pues ha sido dura. El rey presagió que su hijo estaba predestinado a ser mordido por una serpiente. Exclamó: una maldición recaiga sobre la serpiente, que en el futuro morderá a mi hijo. Así Jacob reconoció en las personalidades de Shimón y Leví la tendencia hacia el enojo que la conduciría a sublevarse contra Moshe. Por ello maldijo su furia provocada por la serpiente, que es el Yetzer Hará, el instinto malo, que persuadió a Java a pecar. Habré de dividirlos entre Jacob, como es peligroso para el mundo que estas dos tribus estén juntas. Cuando están juntas no existe emperador ni reino que les contenga. Las palabras de Jacob se cumplieron en la tribu de Shimón, que no poseía una porción unificada en Eretz Israel. En su lugar, sus tierras estaban divididas dentro del territorio de Yehudá. Las palabras de Jacob se hicieron realidad cuando la tribu de Leví, que no poseía ninguna porción de tierra, y se encontraba dispersa en las 48 diferentes ciudades. Y dispérsalos en Israel. Las palabras de Jacob significaron que la gente más pobre y los escribas entre los Bené Israel quedarían comprendidos en la tribu de Shimón. Quedarían dispersos, debiendo viajar por todas las partes para recolectar sedaká, que es caridad. La tribu de Leví también quedaría dispersa como consecuencia de viajar por recoger sus ingresos, pero por lo menos la profecía de Jacob relacionada con ellos se cumplió en forma honorable. Los miembros de la tribu de Leví viajaron para recoger terumá y maser, diezmo y ofrenda, que era la obligación hacia ellos. Shimón y Leví se retiraron avergonzados después del reproche de su padre. Cuando las otras tribus escucharon las palabras severas de Jacob, se retiraron uno por uno a sus rincones esperando un sermón similar de su padre. Pero Jacob llamó a Yehudá y lo alabó. Yehudá: actuaste correctamente cuando admitiste tu culpabilidad en el caso de Tamar. Como resultado, Yehudá, tus hermanos reconocen tu grandeza. Yo también la reconozco, pero sospeché erróneamente que mataste a Joseph, por lo tanto eres designado el rey. El rey David y todos los monarcas posteriores serán tus descendientes. Nachshon, el líder de los Nesim, será tu simiente. Betzalel, el constructor del Mishkan, será tu descendiente. Adniel, el primero de los jueces, también será tu descendiente. Tu bandera viajará a la vanguardia de todos los demás en el desierto. Los Trei Batei Mekidash, que son los 3 templos sagrados, serán construidos por miembros de tu tribu. El primero por el rey Shlomo, descendiente de Yehudá. El segundo por Zerubabel, también de la tribu de Yehudá. Y el futuro Beit HaMikdash será construido por un descendiente de Yehudá, Mashiach. La nación entera llevará tu nombre. No se llamarán ni Reubenim ni Shimonim, sino Yehudim, judíos. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. David, tu descendiente, perseguirá a sus enemigos, provocando que le den la espalda al huir. 2. Tus descendientes serán habilidosos con el arco y dispararán flechas al cuello del enemigo. ¿Por qué los descendientes de Yehudá merecen la bendición especial de disparar a sus enemigos al cuello? La tribu de Yehudá fue compensada de esta forma porque Yehudá inclinó su cuello y reconoció su culpabilidad en relación con el incidente de Tamar. 3. Las palabras anteriores se referían a Yehudá mismo. Nuestros Jamim nos dicen que fue Yehudá quien mató a Esaf golpeándolo en el cuello. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Isaac murió, Jacob, Esaf y todas las tribus fueron a la cueva de Macpela a enterrarlo. Se sentaron y estuvieron de duelo por él. Luego que las tribus salieron de la cueva, Jacob se quedó solo. Esaf pensó: ahora que mi padre murió, finalmente mataré a Jacob. Ingresó furtivamente en la cueva. Yehudá notó que Esaf había ingresado a la cueva donde Jacob permanecía sentado solo y adivinó las malvadas intenciones de Esaf. Lo siguió en secreto y al ingresar encontró a Esaf a punto de matar a su padre. Yehudá desenvainó su espada, la blandió y mató a Esaf por la espalda. Yehudá no quiso matar a Esaf de frente porque los rasgos de Esaf eran muy parecidos a los de su padre. Por lo tanto, Yehudá, en honor a su padre, no lo mató de frente. Cuando Yehudá mató a Esaf, las palabras de Jacob referentes a él, tu mano está en el cuello de tu enemigo, se cumplieron. Continúa Jacob diciéndole: habrán de posternarse ante ti los hijos de tu padre. Todas las tribus se inclinarán a ti, ante ti, aun cuando el reino de Israel se dividirá en 2 después de la muerte del rey Shlomo. Los súbditos del reino de las 10 tribus se inclinarán ante tus descendientes cuando vengan a Jerusalén.
Hay una nota al pie de página que dice que en forma similar, Sifri, en Devarim 33.7, explica que Yehudá mató a Esaf. La Gemara, en Sotá 13a, por otra parte, dice que Hushim ben Dan mató a Esaf durante el funeral de Jacob. Tosfot, Gitim 55b, concilia ambas opiniones y explica que Hushim ben Dan golpeó a Esaf, pero que solo quedó mal herido por Yehudá y que la muerte de Esaf ocurrió en el entierro de Jacob. Continúa Jacob diciéndole: cachorro de león eres tú, Yehudá. Al principio, tu gobierno no estará bien establecido, al igual que el pequeño cachorro que no tiene sus fuerzas bien desarrolladas, pero más adelante tu reino obtendrá el pleno control como un poderoso león. Esta predicción se hizo realidad cuando David, quien mientras Shaul ocupaba el trono era el líder no oficial del pueblo y solo después fue reconocido como rey. También dice: de la presa devorada, hijo mío, has ascendido. Te alejaste de la acción de matar a Joseph, diciendo a tus hermanos que no lo mataran. También desististe de matar a Tamar cuando admitiste que estaba en lo cierto, salvándose de las llamas de la hoguera. Como recompensa, se postrará y yacerá cual león y cual leona. ¿Quién habrá de levantarlo? Yehudá se postrará y agachará desde el periodo de Pérez, el hijo de Yehudá, hasta el del rey David. Es decir, aún entonces será el líder de las tribus, pero no el rey oficial. Una vez establecido su reino, morará seguro como una leona que no será levantada. Esto hace referencia al reino del rey Shlomo, respecto a de quien se dice: Israel vivía segura, cada hombre bajo su parra, como está escrito en el primer libro de Melahim 5:5. Continúa diciendo: el cetro no habrá de apartarse de Yehudá, ni los Talmidei Jajamim, que son estudiosos de Torá, de sus descendientes. Jacob presagió de Yehudá desde los tiempos del rey David en adelante: el gobierno será tuyo para siempre. Aún después de la destrucción del Beit HaMikdash, mantendrá su autoridad a través del Sanedrín. Durante el exilio seguirá siendo el líder, pues aún durante Babel, todos los judíos respetarán la autoridad del Resh Galutá, exilarca, quien descenderá de tu tribu. Todas las personas de Kelal Israel a lo largo de las generaciones descenderán de tu tribu. La profecía de Jacob, según la cual todas las personas eminentes nacerían de la tribu de Yehudá, quedó confirmada con un árbol genealógico que se encontró en Jerusalén. Figuraban varias familias ilustres cuyo linaje llegaba hasta Yehudá, afirmando, por ejemplo, que Hillel fue un descendiente de David, Rabbi Jia Rabá, un descendiente de Shefatia ben Abital, de la casa de David. La familia de Calba Sabúa descendió de Caleb. La familia de Tzitzit Akeset descendía de Avner. El gobierno permanecerá en poder de Judá durante el exilio. Dice: hasta que llegue el Mashiach, llamado Shiloh. El Mashiach también descenderá de Yehudá, y a él obedecerán los pueblos sometiéndose a su autoridad. Hashem congregará a Kelal Israel, llamado Parra, en la ciudad de Jerusalén. Y Kelal Israel, llamado Soreik, una noble parra, construirá su Beit HaMikdash. Lava en vino su vestimenta, y en sangre de uvas su manto. Las palabras que anteceden se refieren a la sangre de los korbanot, que son los sacrificios que Kelal Israel ofrecerá cuando el Beit HaMikdash sea reconstruido. Cuando los Bené Israel se purificarán con estos korbanot, se los describe como lavando sus vestiduras en la sangre de uvas. 2. La sangre de las uvas hace referencia a la venganza que Hashem tomará en Edom. 3. La frase anterior también significa que el Mashiach en el futuro clarificará las palabras de la Torah que son comparadas con el vino. 4. Se menciona este pasuk, versículo, en alabanza a las cualidades del territorio de Jehudá, que será bendecido con abundancia de vino. Hasta una parra pequeña en este territorio será tan productiva que necesitará de una mula para cargarla, y la cosecha de una gran parra requerirá del uso de 2 mulas para cargarla. El ojo de los bermejos por la abundancia de vino, y los dientes blancos de la abundancia de leche en esta tierra. Las palabras de Jacob, además de referirse a la bendición del vino y la leche en el territorio de Judá, también hacen referencia a los grandes sabios de la Torah, quienes descendían de esta tribu. Profetizó que los descendientes de Judá serían miembros del Sanedrín. El Sanedrín es considerado como los ojos porque son líderes de la comunidad. Serían conocedores de la Torah, lo que es comparable con el vino.
Repetirían la salahot tantas veces hasta hacerse perfectamente lúcidos, dejando sus bocas como leche pura. De las palabras de Jacob, nuestros jajamim deducen que quien demuestra ante sus compañeros un rostro amigable y le entrega una sonrisa es mejor que quien le da leche de tomar. Jacob dijo, O leven shinaim, quien sonríe y así descubre sus dientes, Meijalav, es mejor que quien da leche a otro. En forma similar, la Gemara establece que una persona puede alimentar a su padre con exquisiteces y sin embargo es castigado con el Geinam, si lo hace con el rostro amargado, mientras que otro, que entrega a sus padres únicamente una comida simple, recibe una parte en el Ganedén, si lo hace amablemente. Zebulún. Zebulún, en la ribera de los mares, habrá de ser el puerto de naves. Jacob presagió, Zebulún abordará naves para viajar a fin de comprar y vender mercadería. Con las ganancias de su empresa proveerá de sustento para su hermano Isahar, quien se dedicará al estudio de la Torah. Por darle sustento en este mundo, será recompensado en el Olam Abba, en el mundo por venir, junto con Isahar. Zebulún se quejó ante Adoshem porque su territorio estaba ubicado en la costa diciendo, mis hermanos han recibido campos y viñedos y a mí me has entregado mares y ríos. Adoshem le contestó, todas las demás tribus necesitarán de ti. En tus aguas se encontrarán el gilazón, que es un tipo de pez necesario para proveer el color azul para teñir de tejelet los flecos del tzitzit. Otros pueden obtener el gilazón sin mi consentimiento y no pagarme por ello, se quejó Zebulún. No temas, le aseguró Adoshem, te prometo que quien tome el gilazón sin tu permiso no prosperará en sus negocios. Y la frontera de su territorio llegará hasta Sidón. Las palabras anteriores, además de describir la ubicación del territorio de Zebulún, insinúa que el profeta Yoná sería un descendiente de Zebulún, cuya madre era oriunda de Sidón, de la tribu de Asher, pero cuyo padre descendía de Zebulún. Isahar. Isahar, ¿cuál asno de robusta osamenta? Las palabras de Jacob implicaron, la tribu de Isahar producirá estudiosos de Torah, quienes cargarán con el yugo de la Torah como el asno lleva su carga. ¿Por qué Isahar es comparado con un asno como resultado de su ocupación de estudiar Torah? ¿Acaso no hubiera destacado los elogios de Isahar si Jacob lo hubiera descrito como un león o una pantera en lugar de un asno? La explicación es que la personalidad del asno difiere de los demás animales. El asno no se rebela contra su amo cuando se le impone una carga y la soporta pacientemente. La misma característica es verdadera para Isahar. Acepta de buena gana el yugo de la Torah de su amo. Así como el asno no le importa su propio prestigio sino el honor de su amo, así también Isahar, el estudioso de la Torah, desatiende su propio honor y vive para glorificar el nombre de Adoshem. Así como las costillas de un asno se destacan claramente, así la Torah de Isahar está muy clara. Yace entre las majadas. Así como el asno no tiene un establo permanente, pero se agacha para dormir en los límites de cualquier ciudad a la que lleva mercadería, así Isahar, el estudioso de la Torah, se preparó para dormir sobre el suelo pelado a fin de dedicarse al estudio de la Torah. Yaakov comparó a Isahar con un asno para indicar que, como el asno, el estudioso de la Torah está dispuesto a sacrificar las comunidades de la vida en pos del estudio de la Torah. Percibió él la quietud, pues es buena. Se percató que la verdadera paz mental liberado del Yetzer Hará solo se obtiene a través del estudio de la Torah y que la tierra es agradable. Isahar recibió un territorio bendecido y productivo de la tierra, permitiéndole dedicarse al estudio de la Torah, sin necesidad de invertir mucho tiempo en los negocios. Los frutos en el territorio de Isahar eran tan gigantescos que cuando fueron vendidos a otras naciones, éstas se sorprendían ante su tamaño. Los judíos le decían, ¿te sorprenden estos frutos? Si vieras a sus propietarios que estudian Torah día y noche, sin parar, entonces lo comprenderías. A Adoshem les otorgó semejantes frutos en porción al enorme esfuerzo que invierten en el estudio de la Torah. Como consecuencia, muchos gentiles se convirtieron al judaísmo. El Midrash tiene una nota al pie de página que dice, las naciones pensaron que el motivo del tamaño normal de los frutos se debía a los esfuerzos agrícolas especiales de Isahar al cultivarlos. Los judíos explicaron que la verdad era todo lo contrario.
La tribu de Isahar no tenía tiempo para dedicarse a las tareas agrícolas porque estaban muy ocupados estudiando Torah. Se debía a la Ashgaha Pretit de Adoshem, que es la providencia especial que hacía prosperar sus frutos. Cuando los gentiles escucharon esto, ellos también quisieron estudiar Torah. De acuerdo con Tiferet Sion. Tendió su hombro a la carga, colocó sobre sí la carga de la Torah, convirtiéndose en tributario servidor. Se puso al servicio de Adoshem, aferrándose a él y esforzándose en su servicio. Isahar proporcionó a aquel Israel con 200 líderes para el Sanedrín, quienes decidían cuestiones de alajá para ellos. Ahora después pasó con Dan. Dan habrá de juzgar a su pueblo como el especial entre las tribus de Israel, como Yehudá. Jacob presagió: Dan proporcionará un juez tan importante como los líderes de Yehudá. Jacob se refería al juez Shimshon, que conocemos más popularmente como Sansón. ¿Okay? Su nombre real es Shimshon. Dan cual serpiente sobre el camino. Jacob continúa describiendo la vida de Shimshon. Profetizó: pero preveo los actos del juez Shimshon, quien puede compararse con una serpiente. Así como la serpiente es vengativa, así Shimshon se vengará de los Pelishtim. Las serpientes, en contraposición de los demás animales, no ataca al enemigo en un enjambre. Cada serpiente ataca individualmente. Así Shimshon matará a los Pelishtim sin ayuda. Así como el poder de la serpiente radica en la cabeza, que es el asiento de la lengua venenosa, así la fortaleza de Shimshon emana de su cabeza. Matará al enemigo con poder de su Nesirut, que es su ser nazarita, ¿no? Por lo cual dejaba que el pelo de su cabeza creciera en forma descuidada. Así como el veneno de la serpiente es fatal aún después de su muerte, así Shimshon matará a los Pelishtim con su muerte. Esto trasciende de la siguiente forma. Dalila, la esposa filistea de Shimshon, lo traicionó. Reveló a los filisteos que su poder sobrenatural desaparecería en cuanto se le cortara el pelo. Dalila puso a Shimshon a dormir y llamó a alguien para que afeitara su cabello. En cuanto le fue cortado, perdió su fuerza. Los filisteos arrancaron sus ojos y lo llevaron a la asa encadenado. Lo obligaron a moler cereales en el molino de la prisión. En ese momento su cabellera volvió a crecer. Todos los príncipes de los filisteos se congregaron para ofrecer un sacrificio a Dagón, su dios, porque dijeron: nuestro dios hizo caer a Shimshon, nuestro enemigo, en nuestras manos. Cuando los filisteos estaban de buen humor, ordenaron: llamen a Shimshon y que haga bromas para nosotros. Llamaron a Shimshon para que los alegre. Lo habían colocado entre las columnas de la casa. Shimshon le dijo al joven que lo sostenía de la mano: permíteme sentir las columnas que sostienen la casa para que me pueda apoyar en ellas. El coliseo estaba lleno de filisteos. Solo en el techo había unas 3000 personas. Shimshon rezó a Kadosh Baruj Hu y le dijo: oh Adoshem, recuerda los 22 años que juzgué a Kelal Israel desinteresadamente, nunca pidiendo siquiera a uno de ellos. Carga mi vara de aquí para allá. Sé que en el Olam Abba seré compensado por la pérdida de mis ojos. Estoy dispuesto a renunciar a la mitad de mi compensación, si tú me das fuerza ahora, para realizar un Kiddush Hashem y vengarme de los filisteos. Adoshem escuchó la tefilá de Shimshon. Shimshon tomó las dos columnas centrales sobre las que apoyaba el coliseo y apoyó su mano derecha sobre una de ellas y su izquierda sobre la otra. Permíteme morir junto con los filisteos, exclamó, y tiró las columnas con toda su fuerza. El edificio se derrumbó, el techo se desmoronó y mató a todos los que estaban en el techo y aplastó a los filisteos abajo. El número de personas que Shimshon mató junto a él fue mayor a los que mató durante su vida. Si bien Shimshon murió en ese incidente, los filisteos le temieron por otros 20 años después y se abstuvieron de atacar a Bene Israel. Cual víbora sobre el sendero. La frase anterior además implica: Shimshon será inválido de ambas piernas. Nuestros Jajamim interpretan la palabra shfifón, que significa doblemente inválido. A pesar de esta incapacidad física, Shimshon pudo vencer a los filisteos con la fortaleza de su santidad, que muerde los cascos de los caballos haciendo caer su jinete para atrás. Jacob presagió que Shimshon mataría a miles de filisteos con la quijada de un asno, como está escrito en Shofetim o Jueces 15:15. En tu salvación estoy esperanzado, oh Adoshem. ¿Cuál es el significado de esta exclamación al final de la bendición de Dan?
Cuando se le otorgó a Jacob la profecía relativa a Shimshon, pensó que Shimshon sería el precursor del Mashiach, quien tendría la misión de vengarse de las naciones. Sin embargo, como la profecía acerca de la vida de Shimshon se desarrolló ante los ojos de Jacob, y él visualizó la caída de Shimshon y su muerte, supo que no sería este hombre quien anticiparía el Mashiach. Por lo tanto, exclamó, tendremos que esperar que el Redentor nos traiga la salvación final. Gad. Tropas de Gad saldrán a dar batalla. Esta fue una profecía según la cual la tribu de Gad marcharía a la vanguardia del ejército judío en la conquista de Israel. La habilidad de Gad en la guerra era famosa. Cualquier hombre de la tribu de Gad que fuera a una batalla regresaba victorioso y a sus víctimas se les reconocía porque estaban despedazadas de la cabeza a los pies. Mas regresará a su tierra del otro lado del Jardín por el mismo camino por el que fue, y no faltará ningún hombre. Jacob hacía referencia al hecho que los hombres de la tribu de Gad ayudaron a sus hermanos durante 14 años en la conquista de Israel. Ninguno cayó en la guerra. Durante dicho periodo, sus esposas e hijos permanecieron solos en su territorio del otro lado del Jardín, rodeados de enemigos. Cuando regresaron sus padres, no pudieron reconocer a sus hijos que tenían 10 años cuando partieron y que ahora eran jóvenes que cumplían 24 años. Tanto padres como hijos tenían el cabello largo, se habían abstenido de afeitarse durante su separación por la incertidumbre de sus destinos. Cuando los padres regresaron a casa, encontraron a 3 familias árabes en medio de un ataque a sus hijos. Pero no podían distinguir quiénes eran sus hijos y quiénes eran los enemigos porque los árabes también tenían el cabello largo. Adoshem hizo que los chicos gritaran, respóndenos, Adoshem, respóndenos, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, Adoshem de Israel, respóndenos. El mérito a que se dieron cuenta los hijos que debían gritar Adoshem fue como consecuencia de las palabras de Jacob, porque él presagió su futura situación de peligro y dio su bendición a la tribu de Gad. Ahora vamos con Asher. De Asher vendrá el pan con grosura. La tierra de Asher producirá ricos frutos. También será bendecido con un gran número de olivos para que el aceite fluya de la tierra como agua. La siguiente historia ilustra la abundancia de aceite en el territorio de Asher. Una vez los habitantes de Lutkia, un pueblo no judío, necesitaban aceite. Designaron un representante para que viajara a Israel y comprara aceite por la suma de 1.000.000 de dinares. Viajó a Jerusalén, pero no pudo obtener allí la cantidad y le aconsejaron: viaja a Sur. Cuando llegó a Zur, la gente le recomendó que fuera a Gush Halaf, dentro del territorio de Asher. En Gush Halaf, la gente le aconsejó: ve a ver a fulano para hacer tu compra. Se encuentra en el campo ahora. Encontró al hombre que le habían nombrado en la plantación de olivos, cavando la tierra alrededor del árbol como un simple campesino. ¿Tiene aceite por el valor de 1.000.000 de dinares?, preguntó el representante. Sí, espera que termine mi trabajo, contestó el hombre. El representante esperó. Cuando el hombre terminó su trabajo, recogió sus herramientas como un pobre campesino y quitó las piedras del campo. El representante pensó que los judíos lo habían burlado enviándolo a lo de un simple campesino. Cuando llegaron a la casa del judío, su sirvienta, después de alcanzarle una pava con agua caliente para lavar sus manos y pies, le entregó un recipiente de oro lleno de aceite. Sumergió sus manos y pies en el mismo y los bañó en aceite. Comieron y tomaron, y después el campesino judío midió la cantidad de aceite solicitada. ¿Necesita más?, le preguntó. Sí, pero no tengo más dinero, contestó el representante. Te daré un préstamo, dijo el campesino. Midió una cantidad de aceite por el valor de 180.000 dinares. Se dijo que no había un solo caballo, mula, camello o burro en Eretz Israel que el representante no haya contratado para cargar su aceite. Cuando regresó a su pueblo natal, la gente salió a alabarlo por haber comprado semejante cantidad de aceite. No me alaben a mí, contestó. Mejor alaben al hombre que midió el aceite por el valor de 1.000.000 de dinares y me entregó una parte adicional con un crédito. Él merece ser alabado porque a pesar de su riqueza actúa como un simple trabajador. Algunas personas parecen ser pobres mientras que en realidad son ricas, mientras que otras tienen la apariencia de ser millonarias y en realidad no poseen nada. Las palabras de Jacob contenían también la profecía acerca de las hijas de Asher que se casarían con Kohanim y sus descendientes serían Kohanim Gedolim, quienes vestirían las 8 prendas de los Cohen Gadol. En ese caso, la palabra Shemeina se escribe como Shemona, aludiendo a las 8 vestimentas del Cohen Gadol. Y él habrá de proveer manjares al rey. Adoshem. Jacob hacía referencia al hecho de que Asher proveería de
Shemen Amishha, que es el aceite de la unción para el Beit HaMikdash. Naftalí cual gacela enviada. Así como Jacob bendijo al territorio de Asher con ricos frutos, así Adoshem bendijo a la tierra de Naftalí. Tendría irrigación natural y por lo tanto sus frutos madurarían más rápidamente que en las demás zonas. Asimismo, las palabras de Jacob implicaron que Naftalí era el más ligero de piernas de todos los hermanos, rápido en cumplir con las palabras de Hashem, corriendo para cumplir con los mandados necesarios. Cuando los hermanos se congregaron en la cueva de Machpelah en el funeral de Jacob y Esaf disputó los derechos de Jacob a la cueva, Naftalí corrió rápidamente a Egipto y buscó el acuerdo. El portapalabras de armonía. Naftalí pronunciaba palabras placenteras de Torah. Como su tierra era productiva, tenía suficiente tiempo para estudiar Torah. De él descenderá la profetisa Débora, quien cantará Shirah. Ahora vamos con Yosef. Yosef dice, en esta frase tiene numerosas acepciones. Número 1. Yosef es un hijo agraciado, un hijo que encuentra gracia a los ojos de quien lo contempla. También puede decir que Yosef es un hijo que destruyó el lazo de unión entre los hermanos al difamarlos ante su padre y ellos destruyeron el lazo de hermandad al venderlo. 3. Yosef es un hijo que arruinó los planes de su amante al negarse a escucharla y ella arruinó su paz al mandarlo a prisión. Yosef es un hijo que se plantó delante para proteger a su madre e impidió que la viera Esaf. Adoshem dijo: como recompensa por haber protegido a su madre de la vista de Esaf, tus descendientes estarán protegidos del mal de ojo. Esto se cumplió cuando el malvado profeta Bilam quiso maldecir a aquel de Israel, dice en Bamidbar 24:2. Y Bilam elevó la vista. Su intención era echar el mal de ojo a los judíos. Por el mérito de Yosef, su mal de ojo no dañó a aquel de Israel. Ahora, la frase que es que no está transliterada, pero la frase que con la que inicia, este es un paréntesis, es la siguiente. Yosef es un hijo fértil, o ramo fructífero es Yosef. Ramo fructífero junto a un manantial o sobre el ojo, ¿ok? Por eso hay distintas interpretaciones exacto de cómo puede leerse este verso. En hebreo, la fonética es Ben Porat Yosef, Ben Porat Alei Ain. Es por eso que hay pulseritas que tienen esta frase y son vendidas y utilizadas para evitar el mal de ojo por esta verajá que se le da a Yosef. Ahora, el Midrash en el pie de página dice que la palabra porat, en este caso, está conectada con la expresión en arameo que significa gracia, ¿ok? Según esta explicación, deriva de la palabra anular. El Midrash señala dos clases de relaciones que fueron arruinadas, pues la expresión porat se repite en el pasuk. Alei Ain señala que el odio de los hermanos es el resultado de que su padre puso sus ojos en Yosef, es decir, le brindó una atención especial. De la raíz arruinar, configura Alei Ain, significa que su amante puso sus ojos en él. Ben Porat es una expresión de elevación y grandeza repetida en el pasuk para indicar que Yosef fue elevado a ocupar un cargo importante por haberse parado con toda su altura delante de su madre, Alei Ain, para protegerla del ojo de Esaf. Los 3 pies de página que anteceden provienen de Etz Yosef Bereshit Rabbah 98:23. Vamos a continuar. Las hijas tiraron joyas a él mientras estaban parados sobre la pared. Las palabras de Jacob estaban relacionadas al episodio que tuvo lugar cuando Yosef fue nombrado virrey. Fue conducido por todo Egipto y todas las mujeres egipcias, hasta las nobles, paradas sobre los tejados, arrojaron sus joyas a él para llamar su atención. Sin embargo, él ni siquiera daba una ojeada. Adoshem dijo: te prometo que a cambio habrá una parashá especial en la Torah, que es la ley de la herencia, que será explicada en mérito a las hijas de tu tribu, las hijas de Zelefejat. Y lo amargaron. Tanto los hermanos de Yosef como la esposa de Potifar amargaron la vida de Yosef. La esposa de Potifar y su familia eran peores.
Se convirtieron en enemigos y lo odiaron. Eran arqueros disparando flechas de la Shonará, calumnias contra Yosef al acusarlo en falso de haber intentado seducir a todas las amigas de Zulaija. Empero permaneció incólume su arco, se fortaleció para resistir a la esposa de Potifar, se abstuvo y no pecó. Como superó sus malos instintos, mereció que el faraón le colocara ornamentos de oro sobre su cabeza. Vayafotsu, de la raíz paz, oro. Después dice, se resistió a pecar porque vislumbró al protector, su padre Jacob. Y también tuvo una visión de su madre Rachel, quien era la piedra fundamental de la casa de Jacob. Fue el Elohim de tu padre quien vino a ayudarte, y te hizo ver estas visiones para impedir que pecaras. Y el Todopoderoso quien te bendecirá al entregar una región bendecida en la tierra ubicada en el lugar elegido, Ascarot Shebebaal, ubicado en un sitio elevado. Y al bendecirte a ti con el pueblo del Beit Shan, en tu parte de la tierra que está situada en los valles y que es muy fructífera. Bendiciones de pechos y matriz. 1. Aquí quiere decir, bendita la madre cuyos pechos alimentaron a un hijo tan importante y el vientre que dio a luz a un hijo tan sabio. Jacob amó a Rachel tanto que hasta cuando bendijo a Yosef, su hijo, demostró preferencia por Rachel al atribuirle a ella las cualidades de su hijo. Reconoció que la grandeza de Yosef era el resultado de haber nacido de Rachel, la tzadeket, mujer recta. 2. Que las mujeres de la tribu sean bendecidas para que no pierdan ningún bebé ni les falte leche para amamantarlos. Continúa diciéndole, las bendiciones que Hashem confirió a tu padre han superado las bendiciones que él dio a mis primogenitores, porque me dio una bendición que mis antepasados desearon, la bendición ilimitada que comprende el mundo entero. Jacob dijo, Hashem me prometió, irrumpirás hacia el occidente y el oriente y hacia el norte y el sur, como está en Bereshit 28:14. Sin embargo, mis padres Abraham y Isaac les dio un legado de fronteras limitadas. Pude recibir una mayor bendición que mis padres, pues no solo estudié toda la Torá que ellos me transmitieron, sino que añadí más Torá a los fundamentos que recibí, similar a si alguien construye un piso más en su casa. Por lo tanto, merezco recibir más bendiciones que ellos. Estarán sobre la cabeza de Yosef, y sobre la corona de la cabeza de él, que él es el nazir entre los hermanos. ¿Por qué Jacob llamó a Yosef un nazir? Desde el momento en que Yosef fue vendido, se comportó como un nazir, se abstuvo de tomar vino y no se cortó el cabello. Después pasa con Benjamín. Benjamín, cual lobo, devorará. Por la mañana comerá su presa y al atardecer repartirá su botín. Jacob profetizó, el Beit HaMikdash será construido sobre la región de Benjamín. Por las mañanas y por las tardes el fuego celestial consumirá el corbán, sacrificio diario sobre el Mizbeach, altar, al igual que el lobo que atrapa su botín. Cuando el rey Shlomo estuvo a punto de construir el Beit HaMikdash, las tribus comenzaron a pelear entre ellas. Cada una decía, el Beit HaMikdash será construido en mi región. Hashem les explicó, tribus, todas ustedes son Sadikim. Sin embargo, todas participaron en la venta de Yosef, con la excepción de Benjamín, quien no tomó parte. Por lo tanto, quiero morar en su porción. Hashem llamó a las tribus Sadikim, sabiendo que la intención de vender a Yosef fue Leshem Shamaim, con intenciones puras. Sin embargo, hicieron mal. Las palabras de Jacob significaron, en el amanecer de la historia de Kelal Israel, uno de los descendientes de Benjamín, el rey Shaul, tomará el trono durante un periodo corto al atardecer de la historia. Los descendientes de Benjamín dividirán el botín. Mordejai y Esther serán investidos de autoridad por Ahasverosh. Asimismo, Jacob comparó a Benjamín con un lobo atrapando su presa en alusión profética al juez Ehud, quien atrapó el corazón del rey Eglón, es decir, lo engañó. Esto ocurrió de la siguiente forma. Cuando los Bene Israel pecaron en tiempos de los jueces, Hashem le otorgó poder a Eglón, rey de Moab, para oprimirlos y esclavizarlos durante 18 años. Entonces lloraron a Hashem e hicieron teshuvá. Hashem envió al juez Ehud para salvarlos. Ehud, como representante de los judíos, llevó un regalo al rey. Eglón hizo una pequeña espada que ocultó bajo sus vestimentas y luego fue a ver al rey. Ehud presentó el regalo ante el rey y cuando la ceremonia terminó, despidió a la gente que lo había cargado. Se dio vuelta hacia Eglón y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. El rey Eglón despidió a toda la gente de la habitación y Ehud proclamó, tengo un mensaje de Hashem para ti.
Cuando Eglón escuchó la mención del nombre de Hashem, se levantó del trono. El acto mismo de pararse le costó muchísimo esfuerzo porque era extremadamente gordo, y mientras lo hacía Ehud desenvainó su espada de entre sus ropas y lo mató. Luego cerró la puerta de la alcoba del rey y se escapó. El malvado rey murió en forma horrible, en castigo por sus delitos, pero fue compensado por el acto justo de ponerse de pie por respeto a Hashem. Por ello tuvo a Ruth, la moabita, entre sus descendientes. Ehud regresó a Israel, reunió un ejército y derrotó a Moab. Las palabras de Jacob acerca de atrapar al lobo se referían a Ehud, quien vencería a la nación de Moab. ¿Por qué Jacob utilizó fieras en sus comparaciones cuando bendijo a sus hijos? De esta forma quiso indicar un rasgo meritorio entre sus descendientes. Cuando los gentiles quieren obligar a los judíos a renunciar a la Torá y a las mitzvot, los Bene Israel se ponen más testarudos y fieros como bestias negándose. Por el otro lado, Hashem siempre hace referencia a Israel como una paloma, porque cuando él ordena, ellos lo siguen tan mansamente como una paloma. Si bien Jacob bendijo a cada uno de sus hijos con un atributo específico, por ejemplo, a Yehudá con la fortaleza de un león, a Naftalí con la rapidez de una gacela y a Benjamín con la fuerza de un lobo, también le otorgó a cada uno de ellos las cualidades combinadas de los otros hermanos. Todos poseerían la fortaleza de los leones y la rapidez de las gacelas y así sucesivamente, pero cada tribu se destacaba por una cualidad en especial. Igualmente, si bien Jacob otorgó una bendición particular a cada porción de tierra, incluyó las otras bendiciones en las de cada porción. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, imploró a Hashem para que se cumplieran sus bendiciones. Hashem escuchó el pedido de Jacob y concedió a cada tribu la bendición pronunciada por Jacob. Ahora pasaremos a las últimas palabras de Jacob. Jacob dio a sus hijos 3 órdenes antes de morir. Antes de decirles las 3 órdenes que Jacob les dio a sus hijos, te invito a que, si has llegado hasta aquí, le des like, te suscribas, compartas, actives la campanita de las notificaciones y nos comentes, nos dejes algún comentario de lo que te ha parecido el Midrash hasta ahora. Ya casi vamos a terminar, nos faltan pocas hojas. Esta ocasión decidimos hacerlo en una sola entrega porque, pues bueno, es que cortar las bendiciones a mitad nos iba a costar un poquito más de trabajo. Y bueno, sin nada más, cerro este paréntesis para invitarte a darle like, compartir, activar la campanita, las notificaciones y suscribirte para continuar. Ahora sí, las 3 órdenes antes de morir fueron: 1. No violar la prohibición de ser idólatras. Esta advertencia estaba dirigida a los descendientes de sus hijos durante el exilio. Jacob temía que pusieran en duda la justicia de Hashem o fueran tentados a abandonar la Torá por su amarga experiencia entre las naciones. Por lo tanto, tomó la iniciativa y les advirtió que permanecieran leales a Kadosh Baruj Hu. 2. No maldecir el nombre de Hashem. Esta advertencia estaba también dirigida a los descendientes de sus hijos. Jacob consideraba necesario advertirles acerca de maldecir a Hashem por tratarse de un precepto básico. Maldecir a Hashem equivale a negar su existencia y servir a los ídolos. Y 3. No permitan que ningún idólatra toque mi féretro para que la Shejinah divinidad no se aleje. Jacob indicó a sus hijos cómo debían cargar el féretro, diciendo: 3 tribus irán al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. En el mismo orden viajarán en el desierto bajo 4 banderas y la Shejinah en el medio. Ahora leeremos, el Midrash nos va a contar acerca de la muerte de Jacob y su entierro. Tan pronto Jacob dejó de hablar, su alma partió y se unió a la de sus antepasados en el Gan Edén. Yosef cayó sobre el rostro de su padre, lloró y le dio un beso de despedida. Cerró los ojos de su padre, cumpliendo así la promesa de Hashem a Jacob: Yosef habrá de poner su mano sobre tus ojos, como se escribió en Bereshit 46:4. Los hijos de Jacob desgarraron sus vestimentas y colocaron polvo y ceniza sobre sus cabezas. Yosef pidió a los médicos que embalsamaran a Jacob. En aquellos tiempos la costumbre era embalsamar a los reyes vertiendo aceite y especies sobre ellos durante 40 días consecutivos. El cuerpo absorbía estos aceites y podía resistir su desintegración por un periodo más prolongado. Si bien Yosef sabía que Hashem conserva los cuerpos de los tzadikim justos, de todos modos no quiso confiar en milagros y prefirió tomar las medidas necesarias. Todos los habitantes de Egipto se adhirieron al duelo por la muerte de Jacob, porque se sabía que como consecuencia de su bendición el Nilo había vuelto a crecer para irrigar la tierra y poner fin al hambre. En cuanto murió Jacob, la bendición cesó y el hambre volvió a azotar nuevamente. Los egipcios guardaron duelo durante 70 días y hasta el tal punto
que cubrieron sus cabellos, y asnos con arpillera por el duelo. Joseph envió al faraón un mensaje diciendo: Mi padre me hizo jurar antes de morir que lleve su cuerpo a la cueva de Macpelá en la tierra de Canaán para ser enterrado. Dame permiso para cumplir con mi juramento y luego regresar a Egipto. El faraón respondió: Pídele a los hombres sabios que anulen tu juramento. Si quieres invalidar esta palabra, contestó Joseph, al mismo tiempo anularán otro juramento mío. Una vez te prometí que nunca revelaría a nadie el hecho de que conozco un idioma más que tú. Hasta hoy he cumplido con mi palabra. No te impediré ir, contestó Faraón. Ve y entierra a tu padre como él te lo ordenó. Joseph puso el cuerpo de su padre en un féretro de oro puro cubierto con diamantes. Sobre él había un palio tejido en hilos de oro y apoyado sobre vigas adornadas con perlas. Cuando Joseph y sus hermanos salieron en la procesión funeraria hacia Eretz Canaán, el faraón emitió un edicto solicitando a sus súbditos que acompañaran a Jacob y le rindieran sus últimos respetos. El féretro fue cargado por las tribus, quienes caminaban descalzos y llorando, seguidos por una enorme delegación de egipcios. Joseph se quitó la corona y la apoyó sobre el féretro de su padre. Cuando la procesión llegó a Eretz Kenán, fue recibida por los reyes cananitas, los Bené Ismael y los Bené Esav, quienes iban acompañados por sus tropas. Querían aprovechar esta oportunidad para iniciar una guerra contra la familia de Jacob. Hay una nota al pie de página que dice: Sin embargo, otras opiniones dicen que Joseph pecó al embalsamar a su padre. Adoshem dijo: ¿Crees tú que no puedo proteger a mi sadikim? Este pecado fue una de las razones por las cuales Joseph murió antes que sus hermanos. Continuamos. Sin embargo, cuando notaron los grandes honores que se le rendían a Jacob y vieron la corona de Joseph sobre el féretro, todos se unieron a la procesión. Los reyes de Canaán colocaron sus coronas sobre el féretro también. Así Jacob fue conducido a la cueva de Macpelá en un féretro adornado con 36 coronas. Joseph ordenó guardar duelo durante 7 días. Los reyes de Canaán se lamentaron por Jacob, aflojaron sus cinturones y tiradores en señal de duelo y señalaron exclamando: Su muerte es una gran pérdida para Egipto. Entonces las tribus se prepararon para enterrar a Jacob junto a Lea, pero Esav intervino: El espacio restante es para mí, no para Jacob, clamó. ¿Cómo puede ser?, contestaron las tribus. Tú vendiste la cueva de Macpelá a tu hermano. Muestren el contrato, exigió Esaf. Lo tenemos, dijeron los hermanos, pero en Egipto. Sin un contrato no hay prueba, discutió Esaf. Lo traerán Naftalí, dijeron los hermanos. Naftalí, ligero de pies, corrió rápidamente a Egipto y mientras tanto el entierro fue demorado. Hushim, el hijo de Dan, era sordo y no había seguido la conversación. Sin embargo, se dio cuenta que Esaf estaba interfiriendo con el entierro del abuelo. Tomó un palo y lo golpeó fuertemente a Esaf en la cabeza. Esaf cayó muerto. Su sangre chorreaba sobre el féretro de Jacob. La cabeza de Esaf rodó a la cueva de Macpelá mientras que su cuerpo fue llevado a Ar Seir para su entierro. El Midrash ahora nos va a contar acerca de el fin de Joseph y la muerte de las otras tribus. Al regresar de Eretz Canaán, los hermanos notaron que Joseph habían tomado un camino poco usual. Su intención era la de visitar el pozo donde había sido arrojado por los hermanos antes de ser vendido. Cuando pasaron por el pozo, Joseph se acercó y lo miró fijamente. Los hermanos notaron y temieron que no había olvidado el dolor que le habían causado tantos años. En el fondo, debe odiarnos, pensaron. En realidad, Joseph se había detenido allí para pronunciar una bendición. Bendito sea él quien hizo un milagro en este lugar. Cuando regresaron a Egipto notaron un cambio en la conducta de Joseph. No los invitaba a comer a su casa como lo hacía en el pasado, cuando su padre vivía. Las motivaciones de Joseph eran de Shem Shamaim. Jacob siempre había sentado a Joseph en la cabecera de la mesa, pero después de la muerte de su padre, Joseph no quiso ocupar más ese lugar porque pensó: ¿cómo puedo sentarme en la cabecera en presencia de Yehudá el rey y Reubén el primogénito? Trató de evitar el problema dejando de invitar a sus hermanos, pero ellos no conocían sus intenciones y creyeron que Joseph los odiaba, y que ahora pensaba vengarse por el mal que le habían hecho. Los hermanos dijeron a Bilhá, a quien Joseph consideraba como una madre, porque ella lo había criado: Ve con Joseph y dile: tu padre ordenó antes de morir que te dijeran: olvida por favor el pecado de tus hermanos. Si bien Jacob no había dicho tal cosa, antes de su muerte los hermanos estaban justificados en decir dicha afirmación, pues es permisible transmitir un informe falso en aras de la paz. Cuando Joseph escuchó este mensaje, lloró porque podrían sospechar que él los odiaba y quisiera vengarse. Los hermanos aparecieron ante Joseph y cayeron ante él diciendo:
somos tus esclavos. Joseph los consoló con palabras amables. No teman. ¿Ocupo yo acaso el lugar de Adoshem? Si 10 velas no pudieran extinguir una luz, ¿cómo puede una vela extinguir 10? Son comparados con la arena del mar. ¿Quién puede destruir la arena del mar? Son comparados con las bestias del campo. ¿Quién puede exterminarlas? El mundo no puede existir sin ustedes, así como hay 12 horas de día y 12 horas de noche, 12 meses y 12 signos del zodiaco, así debe haber 12 tribus. ¿Creen ustedes que puedo alterar el proyecto del mundo? Más aún, si los mato, los egipcios dirán, mira a ese mentiroso, es un esclavo que trajo un grupo de hombres a Egipto, haciéndoles pasar como sus hermanos, en realidad no pertenecían a su familia, pues después de un tiempo encontró una excusa para exterminarlos. No teman, los apoyaré a ustedes y a sus hijos. La rectitud de Joseph es evidente. Si bien los hermanos odiaban a Joseph y le hicieron daño, él no se vengó, sino que respondió con palabras gentiles. Actuó en forma diferente a Caín, quien mató a su hermano Hebel, de Esaf, que buscó vengarse de Jacob, y de Ismael, quien odiaba a Isaac. Joseph era un regente sabio y un gran benefactor del país. Venció a los enemigos de Egipto y estableció un reino seguro. Reinó como virrey durante 40 años y cuando el faraón murió, le sucedió y gobernó Egipto durante 40 años como rey. Si bien Joseph era el segundo más joven de las tribus, fue el primero en morir. La razón era que Adoshem lo castigaba por haberse conducido como un soberano hacia su familia. Además, cuando los hermanos llegaron a Egipto, escuchó que a su padre se le aludía como sirviente y no protestó. Como no honró a su padre lo suficiente, su vida fue acortada. La recompensa por honrar a los padres es longevidad, y el incumplimiento de dicha mitzvah resulta en el acortamiento de los años de vida. Cuando Joseph sintió que el fin estaba cerca, le dijo a sus hermanos, pronto moriré, pero el Todopoderoso seguramente los redimirá de Egipto. Mi padre me ha revelado que el Redentor les dirá las palabras Pakod y Fikot. Será el mensajero de Hashem que los sacará de Egipto. Joseph pidió a sus hermanos que le prometieran que cuando salieran de Egipto llevarían sus restos a Shechem, el lugar de donde vino. Les dijo, yo sé por tradición que solamente hay lugar para 4 parejas en la cueva de Machpelah, y no hay lugar para mí allí. ¿Por qué Joseph pidió a sus hermanos ser enterrado en Shechem? Cuando el amo de la casa descendía a la bodega, se sorprendió de encontrar a 2 hombres robustos divirtiéndose allí. Aparentemente habían violado la entrada, abierto un barril y tomado el precioso vino. El propietario no perdió su compostura. Diviértanse, les dijo. Solo les pido un favor. Cuando terminen, coloquen el barril en el lugar que corresponde. Del mismo modo, Adoshem quiso que las tribus entierren a Joseph en Shechem diciendo, ustedes vendieron a Joseph, regresen sus restos nuevamente a Shechem, el lugar donde lo vendieron. Como una nota al pie de página, dice el Midrash que Shechem se encontraba dentro del territorio de Joseph, se lo otorgó su padre. El territorio de cada tribu poseía una afinidad intrínseca con las características y cualidades espirituales de la misma. Adoshem quiso que Joseph fuera enterrado en su propio territorio, pues allí encontraría el descanso que se merecía. Continuamos. Joseph miró a los cientos, a los ciento, perdón, Joseph murió a los 110 años y fue embalsamado. El fallecimiento de un tzadik de la envergadura de Joseph dejó su huella en la totalidad de la tierra de Egipto. Los manantiales de toda la tierra se secaron y los hermanos restantes comenzaron a sentir las penurias del exilio. Los magos egipcios colocaron el cuerpo de Joseph en un féretro de hierro que hundieron en las profundidades del Nilo con la creencia de que daría una bendición al río. Uno tras otro los hijos de Jacob murieron. Leví disfrutó de la vida más longeva. Benjamín al final de su vida aún no había pecado. Era un tzadik perfecto. Sin embargo, debía morir porque el decreto de la muerte fue pronunciado sobre toda la humanidad cuando la serpiente convenció a Java para que pecara. 4 tzadikim fallecieron sin haber pecado. Sus muertes fueron el resultado del decreto del Todopoderoso, quien había decretado la muerte de la humanidad después del pecado de Adán. 1. Benjamín ben Jacob. 2. Amram, padre de Moshe. 3. Ishai, padre de David. 4. Kilaf ben David. Kilaf fue el hijo de Abigail, la esposa de David, y un talmid jajam sobresaliente. El exilio egipcio descendió sobre los judíos en 4 etapas. 1. Mientras Jacob vivía, los Bené Israel eran hombres libres en Egipto. Su única penuria era que allí
se los consideraba extranjeros. 2. Cuando él murió, los egipcios impusieron impuestos a los judíos. 3. Después de la muerte de Leví, la última de las tribus, los egipcios esclavizaron a los judíos y los forzaron a trabajar en la construcción. Y 4. Cuando nació la hermana de Moshe, Miriam, los egipcios amargaron las vidas de los Ben Israel, intensificando su esclavitud. Hazak Ubaruch. Hemos concluido, querida familia de Javerim, Javerot, de Talmidim, la lectura del Midrash de la última parashá de Bereshit. Antes de partir, antes de que cierres el video, te invito por última vez a que le des like, te suscribas, actives la campanita de las notificaciones y compartas. Te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en Shemot. Ya hay algunos midrashim, algunas lecturas adelante y atrás, así que te invito también a que al final de este video va a aparecer la playlist del podcast de Midrash que tenemos, que son todas estas lecturas del Midrash en su versión de El Midrash Dice, que es una recopilación de interpretaciones del Midrash, ¿no? o de otros Midrashim. Así que nada, te agradezco por haber llegado hasta acá. Ha sido todo un gusto estudiar contigo. Yo soy Alex, un estudiante, soy Alex Atalmid, y ha sido todo un placer haber estudiado todo Bereshit contigo. Nos vemos en Shemot, nos vemos en el próximo video o nos vemos en la próxima transmisión. Shalom, 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 shalom.